Hola, ¿qué tal? Hoy me vine a visitar a Ezequiel Baum, él es el director de Trainer Financiero, para hablar un poco del término confianza en relación a las inversiones por todo lo que está pasando acá en Argentina a partir de las elecciones paso que se han derrumbado muchísimo los activos. Muchísimas gracias, Ezequiel, por la visita. No, gracias. Bueno, me interesa mucho que se pueda hablar de estos temas. Es fundamental primero entender para poder explicar y después tratar de lograr transmitir cierta tranquilidad dentro de lo que el contexto permite. Sí. Claro, justamente a mí era lo que se me había ocurrido era hablar un poco del término confianza, porque uno lo lee todo el tiempo en los diarios que se ha perdido la confianza con respecto a Argentina, hablando de los inversores sobre todo internacionales, ¿no? Pero Ujú. yo lo pensaba con respecto al inversor minorista, al argentino, que ya viene golpeado con el tema del corralito, pasó este tema del reperfilamiento, del tema de los fondos comunes de inversión que se ha hablado mucho y mal en algunos medios. Sí. Me interesaba hablar un poco del concepto confianza. ¿Por qué es tan importante la confianza cuando uno habla de inversiones? Bueno, la confianza, uno tiene que retrotraerse a esta idea de que es algo que lleva muchísimo tiempo construir y se puede destruir muy rápidamente. Tiene, si querés, cierta analogía con los gráficos de las crisis que ves en los mercados. O sea, llevar un ciclo alcista toma su tiempo, pero un derrumbe Claro, es casi instantáneo. Eso, si querés, es digamos, la forma más gráfica de entender qué es lo que pasa con la confianza. Más allá de que los mercados reaccionan a expectativas, ¿sí? La confianza y las expectativas están muy vinculadas. Y en ese sentido, vos mencionaste, por ejemplo, el corralito, que es, si querés, la matriz del estrés postraumático del argentino medio, sí, pero mencionaste también recién el reperfilamiento, que es un evento relativamente fresco y que sí. todavía muchos lo están digiriendo, tiene muy poco tiempo digamos, dando vueltas, los efectos todavía no están del todo claros y ahí es donde me parece clave entender qué es lo que va a pasar con el argentino que cuando pase todo esto se le vuelve a ofrecer la posibilidad de invertir en títulos de corto plazo del tesoro. ¿Sí? En definitiva, la letra es eso, es una alternativa, si querés, a un plazo fijo. Va a volver a confiar en el tesoro, no va a querer tocarlo, ni aunque tenga un rendimiento más interesante. Y ya no estamos hablando de nuevo del inversor internacional que está quizás ecualizando su capacidad de obtener rentabilidad con Argentina, con Brasil, con países que hoy, por ejemplo, tienen tasa de interés negativa. Estamos hablando de el argentino invirtiendo en su país, prestándole a su propio Estado. ¿Sí? Claro. Y eso que lo que comentabas en un primer momento, el tema del tiempo que lleva a construir la confianza. ¿Cómo se construye esa confianza justamente? Bueno, la palabra crédito justamente tiene en su raíz la esencia de la construcción de confianza. Crédito te habla de que alguien cree en vos. Mm, ¿Y cree en vos por qué? Porque está convencido con cierto grado de certeza que le podés devolver el dinero que de alguna manera te está prestando. Argentina es un defolteador serial, tiene, con muchos países de la región y muchos países de otras regiones, un historial bastante flojo en lo que es la capacidad de devolver su deuda en tiempo y forma. ¿Qué pasa? El mundo sigue girando, los mercados también tienen cierta amnesia y muchas veces hay contextos donde tenés muchísima liquidez en el mundo y tasas de rendimiento muy pobres, entonces salen a buscar ese diferencial en países más qué es lo que se riesgosos. está dando ahora? Que es un poco lo que se está dando ahora, pero así todo, digamos, no se está dando en la magnitud en la que uno pensaría, bueno, o sea, si te está pagando tasa negativa, no sé, Alemania, por Sí, ejemplo, Suecia o Italia, que está ahí dando casi nada, o mismo Estados Unidos, que está en el borde de la inflación. ¿Qué les cuesta que se caigan unos dólares acá y nos sí, ayuden a refinanciar este sí, problema? Bueno, tiene que ver con el hecho de que hay dudas respecto a si el problema de Argentina es de finanzas, ¿sí? De liquidez, en el sentido de que lo que le está faltando es el cash para cumplir con su compromiso, o de solvencia. ¿Qué significa? Si el modelo sobre el cual se sustenta la macroeconomía argentina funciona o no. mm, Entonces ahí, por más rendimientos extraordinarios que ofrezcas, que tienen que ver con el riesgo que implica prestarte, quizás no aparezca ese dinero. Primero porque hay ciertas inconsistencias de base con la historia macroeconómica de Argentina y segundo por la falta de confianza. Y la falta de confianza tiene que ver también con el manejo político que se hace de las expectativas tanto digamos, de los ciudadanos, los consumidores, los inversores, los ahorristas, como de quienes en definitiva pusieron el dinero para ver si Argentina ordenaba un poco sus cuentas y se encaminaba a un modelo un poquito más estable. claro. Y vos que das muchos cursos, muchas charlas a nivel formación, ¿no? De inversores, o sea, los educás. ¿Cómo explicás este momento, por ejemplo? No sé si ya lo estás explicando o estás pensando cómo explicar ahora lo que está pasando. Sí, bueno, es un desafío explicar esto porque es una crisis sistémica. ¿Sí? Uno cuando enseña
cómo funciona la economía, tiene la obligación, no solo la economía, sino digamos, el sistema financiero y el mercado de capitales, con el objetivo de que la gente pueda canalizar sus ahorros en la medida que tolere los riesgos de las distintas alternativas que hay, tiene la obligación de explicar que esto es un sistema. Esto significa que está sujeto a que ciertos componentes del sistema puedan fallar. ¿Sí? Es esperable. A lo largo de los 200 y pico de años del capitalismo, en todas las economías siempre hubo algún problema. ¿Sí? Si no hubo inflación, hubo deflación. Si no hubo recesión, hubo sobrecalentamiento de la economía. Falló Estados Unidos en su momento, tuvo una crisis financiera descomunal con las hipotecas. Sí, la de 2008. Exacto. Sí. No hay nada diseñado para permanecer de forma intacta en ningún país. Ahora bien, cuando uno explica eso, ¿sí? Que hay riesgos inherentes al tipo de alternativa cuando funciona la economía normal, y después explica que igual hay riesgos que tienen que ver con el sistema y la parte, si querés, que le toca al país en el que estamos en ese sistema, ¿sí? Pues es un país medianamente periférico, no es un país, es una potencia económica, entonces es un país que pasó a ser de frontera, pasó a ser emergente, ahora está otra vez tecleando. Eso significa que es un país que lo llamaríamos en vías de desarrollo, o sea que tiene mucho todavía para consolidar, tiene mucho más riesgo. Entonces uno tiene que entender que es lo que siempre explico, el piso de rentabilidad planetaria es un 3% en dólares, 2,5% en dólares cuando tenés inflación muy baja, 4 o 5 en momentos donde la inflación en los países centrales es alta. De ahí para arriba, todo punto de interés adicional implica más riesgo. Y si Argentina está rindiendo un 15, un 20, un 30%, es porque está en un nivel de sobrecalentamiento y de que puede volar todo por el aire. Y uno tiene que decidir como inversor si toma ese riesgo o no, sale corriendo. Porque puedes perder todo, o sea, literal. Entonces uno invierte lo que está dispuesto a perder dentro de un esquema de riesgo muy alto, o al revés, uno invierte solo lo que está dispuesto a capitalizar, y lo que no está dispuesto a perder lo deja fuera, o lo deja en un activo más seguro, como bonos del Tesoro de Estados Unidos o lo que fuera, ¿sí? Obviamente dentro de la capacidad de aprendizaje, porque uno le dice, no sé, a una persona, puedes invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, no tiene idea ni por dónde empezar, ni cómo funciona, quizás hasta no sabe lo que es la tasa de interés. Entonces hay todo un proceso previo de educación financiera y educación general de economía y finanzas que tratamos desde Trainer Financiero que se cierre esa brecha que no se enseña en ningún lado, lamentablemente. Claro, porque hay un déficit muy grande acá. Acá y en el mundo. O sea, acá se potencia, lo que pasa es que aprendemos muchísimo de finanzas por el lado más brusco, que es de lo que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo, con la inflación. Entonces desarrollamos a través del dólar un mecanismo de supervivencia que tiene que ver con aferrarnos a una moneda un poco más estable que la nuestra, que no está exenta de perder valor a lo largo del tiempo. Si vos tomás una línea de tiempo de 10 años, el dólar vale menos. Entonces, es un poco como, si querés, cierta relatividad en la velocidad de pérdida del valor del peso con respecto al dólar, pero el dólar también pierde valor en el tiempo. Entonces, lo importante es entender, cuánto más poder adquisitivo voy logrando a lo largo del paso de las décadas, que para un argentino medio hablar de décadas y proyectarse en tiempo, en largo plazo, o sea, todavía no sabemos qué va a pasar en octubre, en las elecciones, quizás, y no podemos pensar en el largo plazo. Sí, es como ciencia ficción. Es un país muy urgente en ese sentido. Sí. Y por último te quería preguntar, ¿vos tenés algún tipo de intuición sobre qué puede pasar? Digo, porque es como esta última crisis es como muy nueva, entonces la intuición con respecto a la gente, al inversor argentino y la confianza. Porque llegó un tiempo que el argentino vuelva a confiar en los activos argentinos. Sí, que vuelva a depositar. Claro, después del corralito, que fue una cosa muy traumática. ¿Vos cómo crees que va a ser ahora? ¿Tenés alguna idea? La realidad es que todavía no tengo claro cuál va a ser el desenvolvimiento de un eventual candidato ganador y cómo va a equilibrar las fuerzas internas dentro de esa coalición política, como para entender un poquito hacia dónde va a ir el país. La realidad es que hay ciertos mensajes que uno, si tiene cierto ahorro, cierto capital, empieza a asustarse quizás y dice, hay mucha gente que está pensando directamente en emigrar, hay gente que dice, no va a pasar nada, va a seguir todo adelante, y hay gente que quizás se anime, tome posición y en este nuevo esquema económico le busque la vuelta. Lo que sí podríamos suponer es que va a tardar bastante en recuperarse la confianza respecto a la tranquilidad de dejar el dinero de vuelta trabajando en algún punto del sistema financiero o del mercado de capitales, porque lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo va a generar valor Argentina? Y cómo voy a hacer yo como inversor, tomando el riesgo que quiera tomar,
para, digamos, en ese proceso quedarme con un poquito del valor que se genera, que es en definitiva lo que hacemos como inversores. Entonces, si yo no tengo claro, porque no tengo claro qué es lo que va a pasar con la política, cómo va a generar valor el país, ¿sí? Si va a insertarse en el mundo o si va a cerrar las fronteras, si va a ser una especie como de proteccionismo y desarrollar el mercado interno, y me va a costar bastante entender si va a ser negocio tal o cual empresa, si va a ser más o menos solvente el tesoro, entonces va a poder devolverme el dinero que le preste o no, si los bancos van a estar sólidos o no. Entonces, creo que le va a tomar un muy buen rato a Argentina desarrollar el contexto para empezar a sentar las bases de una nueva confianza, si querés ya más en base a la amnesia, de olvidarse eso y claro. que Derecho traumático. Sí, porque uno en definitiva lo que hace con los traumas es eso, ¿no? Los deja ahí claro, atrás. subterráneos hasta que sí. algo te los dispara de vuelta. Claro. Porque bueno, si no lo que toca básicamente, digamos, si no se resuelve eso a fuerza de dejarlo atrás, es básicamente una situación de tensión social que se vuelve insostenible y ya pasás a un plano de preocupación que ya no es el económico, que tiene que ver con, bueno, es un problema social serio, político, nada, y quizá la posibilidad de que haya una desintegración del tejido social, de las instituciones, que bueno, fue también un poco parte del miedo que pasaba, si se transformaba en Venezuela o no, con las connotaciones negativas que tenía eso, ¿sí? En ese sentido, bueno, no sabemos exactamente si va a ser eso que están planteando Venezuela o no, porque no está tampoco muy claro qué tipo de país está promoviendo la oposición, pero bueno, quizás haya oportunidades de negocios diferentes, nuevas, y se puede invertir, y bueno, será cuestión de que se estabilice todo de nuevo y confiar que hay, con el riesgo que implique ese nuevo modelo económico, oportunidades de negocio. Claro. Ezequiel, muchas gracias. No, por favor, gracias por la entrevista.